tenga de repente ese interés para lograr los objetivos que quiere este país, porque imagínense cómo estamos en estos momentos atravesando una situación tan caótica que no solamente afecta a Lima, sino a nivel nacional. Bueno, efectivamente, yo escribí Un Nuevo Poder en 18 años de trabajo los fines de semana, porque en realidad gobierno tras gobierno es la misma frustración, el mismo engaño, y lo primero que hice fue buscar el diagnóstico de por qué estamos pobres siendo ricos y por qué somos desiguales, si somos iguales. Entonces llegué a la conclusión de que lo bueno y lo malo de un país, de una sociedad, nace en el poder. En nuestro caso, la crisis política que nos gobierna 200 años es generada porque tenemos un sistema político que está diseñado para unas élites y unas minorías poderosas, porque no, han consolidado en el tiempo una educación de calidad que permita, una educación universal de calidad que permita un aprendizaje en valores creativo y de educación, cultura, arte, ciencia, tecnología y todos los dominios del conocimiento. De eso adolecemos. Y la riqueza tiene un componente social que se llama conocimiento. Esto es como, y necesita una sociedad y una cultura anfitriona, una sociedad avanzada para producir riqueza avanzada, ¿no? Y nosotros tenemos una educación de mala calidad, una baja inversión por alumno, baja inversión por paciente. La pandemia nos ha demostrado la precariedad sanitaria en que vivimos. También tenemos una insignificante inversión en tecnología y en infraestructura. Por eso es que 200 años seguimos la tradición colonial de exportar piedra, lechugas, y ahora exportamos hasta burros baratos a Asia. No en la cantidad suficiente, porque si no, no habría tanto político ni tanto congresista, ¿no? Entonces, nuestro problema es el pobre aprendizaje que genera pobreza per se. Y esto se genera en el poder. En el poder ilimitado e incontrolable de los 2014 que nos gobiernan, llamados presidentes, gobernadores, alcaldes, generales, que son verdaderamente el cáncer que corroe nuestro futuro hace 200 años. Porque, todo el poder, todos nuestros ingresos públicos y a cambio no nos aseguran nada. Lo único que se repite constantemente es que ellos terminan ricos, la mayoría fugados o en procesos judiciales. La sociedad cada día con estos sistemas es un día más perdido. Y fíjense ustedes que es importante precisar un principio de validez universal. La riqueza está en la mente, no está en los cerros ni en las minas, ni en los pozos petroleros, ni en Venezuela, ni en Perú. En el Perú los recursos mineros están a lo largo y ancho de la Sierra Cordillerana, y ahí es precisamente donde está la mayor pobreza del Perú desde hace 5 siglos, no solamente de la época republicana, ya hace 3 siglos atrás, con los virreyes españoles, ya estábamos exportando piedras. Entonces nosotros como sociedad no sabemos qué cosa hacer, porque se repite el mismo libreto, ¿no? Cada gobierno es un nuevo empezar, es un azar, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, y casi siempre vamos en el sentido erróneo de la historia de la riqueza. Y fíjense ustedes que hace 200 años el mundo era horizontalmente rico, pobre, con algunos sitios donde había algunos gamonales. Hoy día ya existen países ricos hace varias décadas y nosotros seguimos siendo pobres. ¿Y por qué no miramos esa trayectoria virtuosa para poder también ser países prósperos? Porque la prosperidad es universal, porque todos los seres humanos tenemos la misma capacidad biológica.
pasa es que la mala educación y el pobre aprendizaje achatan nuestros campos mentales, inmoviliza nuestro pensamiento, produce esquemas mentales conformistas, quietos, pasivos, que no inventamos, no creamos, no acumulamos conocimiento. Y para colmo de males, tenemos un problema en valores que es muy, digamos, determinante para nuestra crisis, que nace en el hogar, porque en el hogar está nuestra primera maestra, que es la madre, el padre, que es el ejemplo en valores, de donde nacen los seres humanos correctos, con decentes, con principios, ¿no? Pero ahora ya no hay buenos días, ya no hay gracias, ya ningún joven se pone de pie en un ómnibus público para que una dama o para que un anciano se siente. Esos son valores que ya desaparecieron de nuestras vidas. Entonces creo yo que necesitamos un nuevo empezar a partir de un acuerdo social entre las comunidades legítimas del país. ¿Y por dónde debemos comenzar? ¿Cómo? ¿Y por dónde debemos comenzar para que hayan esos principios? Pues en los colegios, los padres de familia tienen también una responsabilidad. Bueno, la historia de la riqueza y las grandes gestas libertarias de la Revolución Americana en 1776, que la Revolución Francesa en 1789, nos indican que un proceso virtuoso empieza en los acuerdos. Esa es la primera escala a la prosperidad compartida. Creo yo de que la sociedad civil organizada, vale decir, los colegios profesionales de abogados, médicos, ingenieros, maestros, etcétera, etcétera, los pequeños, medianos y grandes empresarios, los latinos en el exterior que financian la lucha contra la pobreza, los jubilados que son la sabiduría andando, ni siquiera tienen voz para poder opinar sobre el tema de las pensiones que les afecta a sus bolsillos pálidos, ¿no? Las mujeres es un gen superior y la marginamos en todos nuestros sistemas políticos. Los discapacitados físicos, pero tienen una mente superior al promedio de los seres humanos, que son con más o menos el 10% de la población son discapacitados y necesitan tener un ejemplo de poder. Entonces creo yo que es importante empezar con un acuerdo social de estas comunidades legítimas del país, porque fíjense ustedes de que la democracia es un acuerdo social no escrito entre la población y la sociedad, donde la sociedad, que es la soberana, dueña de los países, pagan los impuestos, cumplen las leyes y respetan la autoridad. Nosotros en 200 años hemos cumplido con nuestra parte, y la política tiene que recibir el poder, la responsabilidad del manejo de los recursos públicos, pero no ha cumplido sus obligaciones. Entonces la sociedad que paga los impuestos manda. Es un principio sencillo y viejo de entender, ¿no? El que paga manda. Además, para decirlo en términos mucho más coloquiales, por un inalienable derecho político de libre autodeterminación de los pueblos consagrado por la Declaración de Naciones Unidas, la sociedad manda. Y la sociedad incluso se puede equivocar, tiene derecho a equivocarse. Pero ahora la sociedad peruana en su conjunto es víctima de unas castas y unas élites dominantes que son propietarias de los partidos que ponen a los candidatos o que les cobran para que hagan las leyes que les conviene. En este momento, el año 2023, van a vencer muchas concesiones multimillonarias de nuestros recursos naturales. Y esa es una buena explicación para entender lo que está pasando. Porque el presidente Castillo no se ha ido por mediocre, por inepto y por corrupto. Se ha ido porque era una piedra en el zapato. Porque todos los gobernantes han sido más o menos como él. No hay ninguna diferencia. Y los responsables mayores son los que han hecho estas reglas y estos sistemas que nos permiten tener a estos ignorantes como Castillo de presidentes. A García nunca pagó una planilla en su vida. De la UNE tampoco. Fujimori menos.
Porque una cosa es ser profesor y otra cosa es gestionar. Son cosas diferentes. Y para gestionar primero hay que fijar un rumbo, que eso se llama visión de futuro, establecer objetivos humanos de cumplimiento forzoso. Entonces, acá le damos todo el poder, todos los recursos, pero a cambio no nos dan ni siquiera un plan donde se establezcan los objetivos de salud, de erradicar la pobreza, de la igualdad, de la educación de calidad, de una alta inversión por ser humano. No, pues, así no se gobierna. Entonces yo, en un nuevo poder, que es una lluvia de ideas vertebradas que tejen una innovadora democracia parlamentaria enjambre de participación y colaboración de las comunidades legítimas del conocimiento profesional, científico, universitario, empresarial, laboral y social, en nuevos centros de gravedad de poder, como planteo un Parlamento Nacional de Comunidades. ¿Qué significa esto? Que las comunidades que acabo de hablar, los profesionales, los que trabajan, los que estudian, tienen asientos en el poder y un 33% de asientos les asigno a las comunidades profesionales, abogados, médicos, etcétera, etcétera. 33% para las comunidades empresariales, pequeña, mediana y gran empresa. Y los asientos para las comunidades empresariales los va a determinar la cantidad alícuota para cada una de la escala de empresa pequeña, mediana y grande, la cantidad de empleos que genere. Porque los empleos es un objetivo de cumplimiento forzoso. Y la otra tercera parte para los actores laborales y sociales, los sindicatos, los jubilados, las mujeres, los discapacitados, los actores, los deportistas, porque son los que hacemos patria, ¿no? Entonces, el Parlamento Nacional sería el primer poder que toma las grandes decisiones y entrega los objetivos de cumplimiento forzoso al gobierno central. Y el gobierno central, el presidente se elige en elecciones entre 3 candidatos de estas 3 comunidades, pero el presidente reina pero no gobierna, sino el primer ministro, que sería elegido por meritocracia en concurso público. Porque mi propuesta orienta el Estado meritocrático, que es el único que tiene calidad, el único que tiene licencia. Veamos un ejemplo actual, que es el único, creo, es el Banco de Reserva, ¿no? Que es una parte del Estado eficiente, y es eficiente porque lo dirige la meritocracia, no lo dirige la democracia ni los votos, porque los votos no garantizan nada, ¿no? Miren ustedes, ¿con cuántos votos ganó Castillo? Nada. El anterior presidente Kuczynski, miren a la García, a la ULE, que digamos, fruto dio la cantidad de votos. Es importante que hayan elecciones, pero los votos no garantizan nada. Entonces yo planteo que las universidades, los hospitales, los ministerios, los distritos, las provincias sean gobernadas y dirigidas por directorios públicos con la misma composición del Parlamento y que trabajen con objetivos y metas y además con estrategias y políticas de Estado, y que cada 3 meses rindan cuentas comparativas entre los objetivos y las metas y sus resultados. Y si en 2 trimestres no cumplieron las metas por razones propias de su gestión, se tienen que ir a su casa de manera automática. Esto es como en la empresa privada, ¿no? Claro. En la Coca-Cola, que tiene más de 100 años funcionando con éxito a lo largo y ancho del mundo, han cambiado los accionistas, han cambiado diferentes, pero sigue el mismo éxito. ¿Por qué? Porque funciona el management de la empresa privada, que la fundó el americano Taylor y el francés Fayol. Y eso es fácilmente entendible, porque todos vemos las empresas privadas, por ejemplo, un taxista digno es una empresa privada y le va bien, hace su servicio eficiente y gana lo suficiente como para comer y mantener su familia de manera decente, ¿no? Exacto. Ese es un ejemplo. Claro, yo creo que son importantes todo lo que ha vertido don Ricardo, y esperemos mantenernos en contacto porque hay mucho más que preguntarle, pero el tiempo ya nos ganó. Agradecerle la gentileza de estar con nosotros aquí en Piura, a través de Piura TV, canal Radio Fantástico, para todos nuestros televidentes y oyentes. Te agradezco bastante la gentileza. A ustedes, buenas tardes.
Gracias.